mi mamá y mi hermana vendieron la colección de música de mi difunto esposo, valorada en $50,000, mientras yo estaba en el hospital. Hola a todos. Tengo 32 años y nunca pensé que escribiría algo como esto. Todo mi mundo cambió el año pasado cuando perdí a mi esposo, Trevor, de 34 años, en un horrible accidente de auto. Nos conocimos en la universidad a través de amigos en común cuando yo tenía 20 años y él tenía 22. Era un músico increíblemente talentoso que iluminaba cualquier lugar. Salimos durante 4 años antes de casarnos, y esos 8 años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Trevor trabajaba como profesor de música en la escuela secundaria local y también daba lecciones privadas de guitarra. Todos lo querían, sus estudiantes, los padres de sus estudiantes, nuestros vecinos, literalmente, todos los que lo conocían. Pero su verdadera pasión era coleccionar discos y guitarras vintage. Empezó su colección cuando tenía 15 años con su primer sueldo de un trabajo de verano. Para el momento de su muerte, tenía más de 300 discos de vinilo raros y 12 guitarras vintage, incluyendo una Gibson Les Paul de 1969, que era su orgullo y alegría. Compramos nuestra casa hace 5 años, específicamente porque tenía una habitación perfecta que se podía convertir en su sala de música. Trevor pasó semanas organizando todo, construyendo estantes personalizados para los discos e instalando un sistema especial de control de humedad para proteger las guitarras. La colección estaba valorada en alrededor de $50,000, pero para Trevor no tenía precio. Conocía la historia detrás de cada pieza. Después de la muerte de Trevor, mantuve todo exactamente como él lo había dejado. Su taza de café seguía en la pequeña mesa donde se sentaba a tocar. Su cuaderno con ideas para canciones seguía abierto en el escritorio. Algunas personas pensaron que no era saludable, pero estar en esa habitación me hacía sentir cerca de él. A veces me sentaba allí durante horas, recordando cómo tocaba sus guitarras y me contaba historias sobre cada disco de su colección. Mi hermana Candice, de 35 años, y mi mamá, de 58 años, inicialmente fueron muy solidarias después de la muerte de Trevor. Venían casi todos los días, traían comida, ayudaban con las tareas del hogar y simplemente estaban conmigo. Candice y yo siempre fuimos muy cercanas al crecer, compartíamos ropa, nos cubríamos la una a la otra con nuestros padres y nos contábamos todo. Ella fue mi dama de honor en mi boda. Mi mamá siempre había tratado a Trevor como a un hijo, y parecía tan devastada como yo cuando él falleció. Estaba luchando contra la depresión, pero trataba de mantenerme firme. Volví a mi trabajo como contadora después del funeral, porque quedarme en casa solo empeoraba las cosas. Mi mamá y mi hermana tenían llaves de mi casa porque me visitaban con regularidad para ver cómo estaba. Confiaba en ellas completamente. Hace 3 meses, estaba conduciendo de regreso a casa del trabajo cuando otro coche se pasó un semáforo en rojo y golpeó mi lado del auto. Sufrí múltiples fracturas en la pierna y el brazo derecho y necesitaba una cirugía para reparar una hemorragia interna. El doctor dijo que tuve suerte de estar viva. Pasé 2 semanas en el hospital, principalmente bajo fuertes analgésicos. Mi mamá y mi hermana me visitaban todos los días, me traían cosas de casa y me decían que no me preocupara por nada. El día que me dieron de alta, mi mejor amiga Loen me llevó a casa. Estaba en silla de ruedas ya que aún no podía caminar, y lo primero que quería hacer era ir a la sala de Trevor. Pero cuando Loen me llevó allí, la habitación estaba completamente vacía. Cada estante estaba vacío, todas las guitarras habían desaparecido, incluso la taza de café y el cuaderno también faltaban. Pensé que estaba alucinando por la medicación. Llamé a mi mamá en pánico, y ella, muy tranquilamente, me dijo que ella y Candy se habían vendido todo mientras yo estaba en el hospital. Dijo que habían querido hacerlo durante meses porque pensaban que yo estaba viviendo en el pasado y necesitaba seguir adelante con mi vida. Afirmaron que intentaban ayudarme eliminando los recuerdos dolorosos de Trevor. Vendieron toda la colección, 15 años de la vida de Trevor, por solo $15,000, porque no se molestaron en investigar el valor real. Mi mamá dijo que planeaban darme el dinero para ayudar con las facturas médicas, como si eso lo hiciera estar bien. Solo la Gibson de 1969 valía más que lo que recibieron por todo el conjunto. Perdí el control por completo. Estaba gritando y llorando tanto que Loen tuvo que llamar a mi doctor. ¿Cómo pudieron pensar que tenían el derecho de vender las pertenencias de Trevor? No eran solo cosas, eran recuerdos físicos de mi vida con él, la guitarra que tocó en nuestra boda, el primer disco que compró, las notas escritas a mano en su cuaderno de canciones. Todo desaparecido porque decidieron que yo necesitaba seguir adelante. Cuando les dije que presentaría cargos por robo, se mostraron sorprendidas. Mi mamá dijo que estaba siendo ingrata, ya que solo intentaban ayudarme.
Candice comenzó a llorar sobre cuánto me querían y cuánto les preocupaba mi dolor. Seguían diciendo que no podía presentar cargos porque éramos familia y tenían llaves de la casa. Bloqueé sus números y llamé a un amigo abogado para pedir consejo. Me dijo que tenía un caso sólido, ya que no tenían derecho a vender una propiedad que no era suya, independientemente de tener llaves de la casa. Cuando otros miembros de la familia se enteraron, causó una gran división. Mis tíos y tías dicen que estoy exagerando y que debería estar agradecida por tener familiares tan cariñosos. Mis primos entienden mi posición y piensan que lo que hicieron fue imperdonable. Mi mamá y mi hermana ahora están diciéndole a todos que estoy actuando como una loca y que Trevor no querría que tratara a la familia de esta manera. Pero Trevor estaría con el corazón roto si supiera que su colección, algo a lo que dedicó la mitad de su vida, fue vendida por una fracción de su valor por personas que no entendían lo que significaba para él. No creo que pueda perdonarlas jamás por esta traición. Se aprovecharon de que estaba hospitalizada para hacer algo que sabían que nunca aprobaría. No tenían derecho a decidir qué debía conservar o dejar ir mientras estaba de luto. He instruido a mi abogado para que proceda con la acción legal y nunca quiero volver a hablar con ninguna de ellas. Actualización 1. Hola. Han pasado 2 semanas desde que descubrí lo que hicieron mi madre y mi hermana, y las cosas han empeorado aún más. Mi abogado, quien se especializa en derecho de propiedad, revisó todo y confirmó que tengo un caso sólido contra ellas. Dijo que tener llaves de repuesto no le da a nadie el derecho a vender una propiedad que no le pertenece, y el hecho de que lo hayan hecho mientras yo estaba incapacitada en el hospital lo hace aún más grave. Cuando recibieron una notificación legal, mi mamá y mi hermana cambiaron completamente de táctica. En lugar de disculparse, empezaron una campaña de difamación contra mí. Candice hizo una publicación larga y dramática en Facebook sobre lo preocupada que estaba por mi salud mental. Afirmó que yo estaba atrapada en mi dolor y que no podía seguir adelante. La peor parte fue que mintió sobre mi doctor, supuestamente recomendando que quitaran recordatorios dolorosos de mi casa. Escribió que yo estaba obsesionada con las pertenencias de Trevor y que mi doctor había expresado preocupación por mi apego poco saludable a sus cosas. Incluso afirmó que el doctor había sugerido específicamente retirar la colección de Trevor durante mi periodo de recuperación. Esto era completamente falso. Mi doctor nunca dijo nada remotamente parecido. De hecho, durante mis sesiones de asesoramiento por duelo justo después de la muerte de Trevor, mi doctor había dicho que era perfectamente normal querer mantener conexiones con los seres queridos perdidos. Tuve que contactar a mi doctor y pedirle que escribiera una declaración formal confirmando que nunca dio tal consejo. Estaba realmente enojado de que usaran su nombre para justificar lo que hicieron. Candice eliminó su publicación en Facebook después de que amenacé con tomar acciones legales por difamación, pero el daño ya estaba hecho. Varios familiares ya la habían visto y compartido. Ahora estoy recibiendo llamadas y mensajes constantes de miembros de la familia diciéndome que necesito ayuda profesional. Mi tía Lisa me llamó llorando, diciendo que estaba preocupada de que estuviera teniendo una crisis mental. Mi tío Bob, con quien siempre he tenido una relación cercana, sugirió que debería retirar los cargos e ir a terapia en su lugar. Todos parecen creer la versión de Candice, donde ella y mi mamá son las familiares cariñosas que intentan ayudar a una pariente inestable. Pero la situación se volvió aún más retorcida cuando mi prima Rachel me llamó el fin de semana pasado. Había notado algo extraño en una cena familiar en casa de Candice. Mi hermana llevaba puesto un reloj distintivo que Rachel reconoció. Era el Rolex del abuelo de Trevor que le había pasado a él. Este reloj era increíblemente especial para Trevor. Su abuelo se lo dio en su cumpleaños 16, unos meses antes de fallecer de cáncer. Trevor lo valoraba muchísimo y solo lo usaba en ocasiones especiales. Cuando Rachel le preguntó casualmente a Candice sobre el reloj, mi hermana afirmó que Trevor se lo había dado antes de morir porque sabía cuánto lo admiraba. Esto era otra mentira total. Trevor nunca habría regalado el reloj de su abuelo y, además, Candice nunca había mostrado interés en él antes. Le pedí a Rachel que tomara fotos, lo cual hizo. Cuando confronté a Candice sobre el reloj, al principio se mantuvo en su historia de que Trevor se lo había dado, pero cuando mencioné las fotos de Rachel y amenacé con agregar el robo del reloj al informe policial, finalmente admitió que lo había guardado para ella mientras vendía todo lo demás. Esto me hizo preguntarme qué más podrían haber guardado, así que pedí a mi abogado que enviara una demanda formal para que revelaran todos los objetos que habían tomado de mi casa. Bajo presión, finalmente admitieron que no lo habían vendido todo. Mi mamá había guardado varios discos valiosos que pensaba que podrían valer algo, y Candice no solo tenía el reloj, sino también una de las guitarras raras de Trevor, que pensaba que se vería bonita en su pared. Inmediatamente presenté un informe policial con todas estas pruebas. Cuando la policía las entrevistó,
Intentaron sostener que no habían hecho nada malo porque eran familia y tenían acceso a la casa, pero no pudieron explicar por qué se quedaron con ciertos artículos valiosos para sí mismas y realmente solo intentaban ayudarme a superar mi dolor. El hecho de que no solo vendieron la colección de Trevor sin permiso, sino que realmente robaron algunas de las piezas más valiosas para ellas mismas, hace que esta traición sea aún peor. Demuestra que no se trataba de ayudarme, dieron una oportunidad de aprovecharse de mí mientras estaba vulnerable y no podía detenerlas. Mi hermana devolvió el reloj y la guitarra después de que la policía se involucrara, pero aún insiste en que no hicieron nada malo. Sigue diciendo cosas como la familia ayuda a la familia y a veces tienes que ser cruel para ser amable. Ahora mi mamá les está diciendo a los familiares que estoy destruyendo la familia por unas cosas viejas y que le estoy faltando al respeto como madre al involucrar a la policía. Ya no me importa lo que digan. Voy a seguir adelante con los cargos. Violaron mi confianza cuando estaba en mi momento más vulnerable, me robaron, mintieron al respecto y luego intentaron hacerme parecer mentalmente inestable cuando me defendí. El fiscal está revisando el caso ahora y he dejado en claro que quiero proceder hasta el máximo alcance posible. Actualización 2. Hola chicos. Lo que mi madre y mi hermana hicieron ha revelado aún más detalles perturbadores que todavía estoy intentando procesar. La policía obtuvo sus registros telefónicos y mensajes de texto como parte del caso, y lo que encontraron fue impactante. No fue una decisión espontánea tomada mientras estaba en el hospital, llevaban meses planeándolo. Los mensajes mostraron que Candy se había comenzado a contactar a vendedores de música 3 meses antes de mi accidente. Había estado enviando fotos de la colección de Trevor a varios compradores, tratando de averiguar cuánto podían obtener por todo. Mi mamá estaba activamente involucrada, enviando mensajes a Candice sobre el mejor momento para vaciar esa habitación y cómo necesitaban esperar la oportunidad adecuada. Ya habían encontrado un comprador semanas antes de mi accidente. Cuando terminé en el hospital, se enviaron mensajes entre ellas diciendo que era el momento perfecto y que necesitaban actuar rápido antes de que regresara a casa. Había mensajes sobre cómo tenían que lidiar con la situación mientras yo estaba fuera del camino. Leer esos mensajes me hizo sentir físicamente enferma. Literalmente estaban esperando una oportunidad para deshacerse de todo, y mi accidente simplemente les brindó la oportunidad perfecta. El comprador que encontraron era un vendedor de una ciudad vecina. La policía lo entrevistó y él dijo que Candice y mi mamá afirmaron que tenían poder notarial para vender las pertenencias de mi difunto esposo. Le dijeron que yo estaba mentalmente inestable y que les había pedido que vaciaran la casa. El vendedor dijo que al principio ofreció más dinero, pero que insistieron en cerrar el trato rápidamente, lo cual debería haber sido una señal de advertencia. Admitió que sabía que la colección valía mucho más que $15,000, pero pensó que estaba haciendo un favor a una familia en apuros. Algunas de las guitarras de Trevor, incluida su amada Gibson Les Paul, ya han sido vendidas a coleccionistas en diferentes estados. El vendedor proporcionó los registros de ventas. Solo esa Gibson se vendió por $12,000, casi tanto como lo que mi mamá y mi hermana obtuvieron por toda la colección. Pero la peor parte fue descubrir qué pasó con el dinero. La policía rastreó los registros bancarios y descubrió que solo quedaban $8,000 de los $15,000. Mi hermana usó $4,000 para unas vacaciones en Miami el mes pasado, la misma semana en que yo estaba tratando de recuperar el reloj y la guitarra de ella. Mi mamá gastó $3,000 en muebles nuevos para su casa. Seguían diciendo que planeaban darme el dinero para pagar las facturas médicas, pero sus acciones demuestran que lo estaban gastando sin reparos. Cuando se les confrontó sobre los gastos, mi mamá afirmó que iba a devolverlo eventualmente, y Candice dijo que se merecía las vacaciones por todo el estrés que yo le estaba causando. Todavía actúan como si no hubieran hecho nada malo. Candice incluso tuvo el descaro de decir que Trevor habría querido que disfrutara de la vida en lugar de dejar que sus cosas se quedaran en una habitación acumulando polvo. La investigación también reveló que habían revisado los documentos personales de Trevor en su escritorio. Encontraron y tomaron algunos bonos de ahorro que sus abuelos le habían dado, alegando que pensaban que solo eran papeles. Los bonos valían alrededor de $5,000. Ni siquiera los habían mencionado hasta que la policía encontró evidencia de que habían sido cobrados. Algunos de nuestros familiares finalmente están empezando a ver la verdad. Mi tía Lisa, quien inicialmente pensó que estaba exagerando, llamó para disculparse después de ver la evidencia. Dijo que no tenía idea de que lo habían planeado de manera tan meticulosa. Incluso mi tío Rob, quien antes las defendía, ahora admite que lo que hicieron fue un robo calculado. El fiscal dice que tenemos suficiente evidencia para un fuerte caso criminal. Están enfrentando cargos por robo mayor y fraude. Mi mamá sigue intentando enviar mensajes a través de otros miembros de la familia, rogándome que retire los cargos, diciendo que arruinará la carrera de Candice si recibe antecedentes penales. Pero ya no me importa.
Lo planearon durante meses, aprovecharon mi hospitalización, vendieron objetos irreemplazables por una fracción de su valor, guardaron piezas valiosas para ellas mismas y luego gastaron el dinero en vacaciones y muebles. He empezado a ver a un consejero de duelo para lidiar con todo esto, no porque esté inestable como ellas afirmaron, sino porque necesito ayuda para procesar este nivel de traición de mi propia familia. El consejero dice que es completamente normal estar devastada por perder estas conexiones con Trevor, especialmente de una manera tan violenta. Actualización 3. Hola. El caso en la corte finalmente concluyó la semana pasada y quería compartir cómo resultó todo. Mi mamá y mi hermana fueron declaradas culpables de robo mayor y fraude. El juez fue particularmente severo en sus comentarios, diciendo que habían abusado sistemáticamente de una posición de confianza mientras yo estaba hospitalizada e incapaz de proteger mi propiedad. Fueron ordenadas a pagar $50,000 en restitución para cubrir el valor real de la colección de Trevor. El juez también concedió mi solicitud de una orden de restricción permanente contra ambas. No pueden contactarme ni directa ni indirectamente y deben mantenerse a al menos 500 pies de distancia de mi casa y lugar de trabajo. En lugar de mostrar remordimiento real, están jugando a ser las víctimas. Candice perdió su trabajo en el banco cuando su empleador se enteró de la condena. Aparentemente, tener antecedentes de robo no se ve bien cuando trabajas con el dinero de otras personas. Está diciendo a todos que arruiné su vida por unas cosas viejas y que nunca podrá conseguir un buen trabajo de nuevo por mi culpa. Mi mamá tuvo que pedir un préstamo para pagar su parte de la restitución. Ha estado llamando a todos los miembros de la familia, llorando y diciendo que podría tener que vender su casa para pagarla. Incluso intentó que mi prima Rachel me hiciera sentir culpable diciendo que podría no poder ayudar a pagar la universidad de mi hermano menor el próximo año debido a los pagos de restitución. La noticia de la condena se ha extendido por nuestra familia y comunidad. Algunos familiares han cortado contacto conmigo, diciendo que fui demasiado lejos al presentar cargos contra mi propia madre y hermana. Otros han cortado contacto con ellas, disgustados por lo que hicieron. Las reuniones familiares ahora se dividen en 2 eventos separados porque no podemos estar en el mismo lugar. El esposo de mi hermana incluso presentó una demanda de divorcio el mes pasado. Dijo que no podía permanecer casado con alguien que robaría a su propia familia y luego mentiría al respecto. Candice me culpa de haber arruinado su matrimonio también, aunque su futuro ex dejó claro que fueron sus acciones y su falta de remordimiento las que acabaron con su relación. Usé la mayor parte del dinero de la restitución para establecer una beca de música en nombre de Trevor en la escuela secundaria donde enseñaba. Cada año ayudará a un estudiante que demuestre talento en música pero no pueda costear instrumentos o lecciones. La escuela también nombrará su concierto anual de primavera en su honor. Siento que es una forma de crear algo positivo a partir de todo este lío. Me he mudado a otra ciudad a unas 2 horas de distancia para empezar de nuevo. Algunos podrían pensar que estoy huyendo, pero no podía quedarme en un lugar donde tenía que preocuparme constantemente de encontrarme con ellas o escuchar las nuevas mentiras que inventaban sobre mí. Mi nuevo hogar es más pequeño, pero es mío, y estoy comenzando a construir nuevos recuerdos aquí. La parte más difícil es saber que nunca recuperaré la colección real de Trevor. Esas guitarras específicas que tocaba, los discos que pasó años buscando, sus notas escritas a mano, se han perdido para siempre. El dinero no reemplaza el valor sentimental de lo que se perdió, pero al menos hubo algo de justicia y, lo más importante, ya no pueden lastimarme. Todavía tengo el reloj y la guitarra que intentaron quedarse para sí mismas. A veces me siento y miro estas 2 piezas que sobrevivieron a su saqueo y le cuento a Trevor sobre todo lo que pasó. Me gusta pensar que estaría orgulloso de mí por defenderme, incluso en contra de la familia. Algunos puentes, una vez quemados, no necesitan ser reconstruidos. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.